En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Espero que estéis pasando bien estos días, y me refiero bien como deben de ser pasados, en familia y con paz, con el Señor. Hoy estamos en el segundo domingo, dentro del tiempo de la Navidad, y vamos a escuchar un evangelio que, de nuevo, como hace siempre el evangelio, nos interroga. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Estás esperando al que debes esperar o estás decepcionado de Cristo? Meditaremos después sobre esto. Comenzamos pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y ahora rezamos el himno de los ángeles. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, luz de los que en ti creen, que la tierra se llene de tu gloria y que te reconozcan los pueblos por el esplendor de tu luz. Por Jesucristo nuestro Señor. La sabiduría se alaba a sí misma, se gloría en medio de su pueblo, abre la boca en la asamblea del Altísimo y se gloría delante de sus potestades. En medio de su pueblo será ensalzada y admirada en la congregación plena de los santos. Recibirá alabanzas de la muchedumbre de los escogidos y será bendita entre los benditos. El Creador del universo me ordenó, el Creador estableció mi morada. Habita en Jacob, sea Israel tu heredad. Desde el principio, antes de los siglos, me creó y no cesaré jamás. En la santa morada, en su presencia, ofrecí culto y en Sión me establecí. En la ciudad escogida me hizo descansar. En Jerusalén reside mi poder. Eché raíces entre un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad, y resido en la congregación plena de los santos. Palabra de Dios. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Glorifica al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. La palabra. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. La palabra. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. La palabra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo,
para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por eso, yo, que he oído hablar de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mi oración, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Palabra de Dios. Tu palabra es luz que guía por el sendero, es la luz divina que lleva al hombre al amor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron les da poder para ser hijos de Dios si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Al menos una vez al año, afortunadamente, la Iglesia nos propone el prólogo del Evangelio de San Juan, que es el que acabo de leer, para que meditemos sobre ello. Es una meditación que hace San Juan antes de empezar a contar la vida de Jesús. Y es, a mí me parece, uno de los textos más amargos donde aquel apóstol evangelista tan próximo a Cristo expresa su dolor. Yo lo comparo con otro texto profundamente amargo, que es aquella exclamación de San Francisco de Asís cuando tuvo la visión de las iglesias del mundo llenas de gente rezando y que no iban a la iglesia más que a pedir, y salió llorando y afirmaba: el amor no es amado. El amor no es amado, decía San Francisco, y San Juan decía: vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Es la constatación de un fracaso. Vino a los suyos, está hablando naturalmente de los judíos en primer lugar, lógico. Vino a los suyos que llevaban 2000 años esperándole y no le recibieron. Ahora esto tenemos que pasarlo a nuestra época y personalizarlo en nosotros, lógicamente. No podemos decir, aquellos judíos fueron... No. ¿Yo qué? ¿Nosotros qué? Nosotros somos los suyos ahora. Y yo creo que nosotros sí que queremos recibirle, si no, no estaríamos aquí esta mañana, ¿verdad? Queremos recibirle y le recibimos y estamos felices de recibirle. Pero aún así nos viene bien hacer un examen de conciencia, al menos una vez al año. ¿Por qué hay gente que no recibe a Jesús? Y viendo esto, podemos ver si nosotros que estamos en parte en uno de estos grupos. Voy a señalar tres. Como dice el Papa Francisco, los jesuitas siempre hacen 3 puntos. Yo no tengo formación jesuítica, aunque estudié con los jesuitas, pero tengo más bien formación franciscana, pero también me gusta hacer 3 puntos.
¿Por qué hay gente que no recibe a Jesús? Vamos a ver 3 bloques, 3 grupos. Primero, algunos intelectuales, algunos, evidentemente no todos, algunos. ¿Por qué? Porque Jesús no les da las respuestas a todas las preguntas. Porque esos intelectuales quisieran tenerlo todo claro. No aceptan la incomodidad de la duda. No porque tengan certezas de la no existencia de Dios o certezas de la no divinidad de Cristo. No. Ellos, los que rechazan a Cristo, hablo de los intelectuales, ellos no pueden demostrar ni que Dios no existe, ni que Cristo no es Dios. Y sin embargo lo rechazan porque están incómodos ante la duda, ¿no? Dicen, solo podemos aceptar lo demostrable. Repito, este es un grupo que quizá alguno puede verse identificado ahí o conocer a alguien que se puede identificar ahí. Bien, pero ¿qué sucede cuando uno no acepta la duda? Es incapaz, se autolesiona, se cercena una parte importantísima, no solamente de su alma, de su psicología. Cuando uno no es capaz de confiar, no es que sea incapaz de confiar en Dios, en Cristo, es que no eres capaz de confiar en nadie. Y así nos encontramos con una multitud de personas incapaces de tener confianza. Hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado en quién ponemos nuestra confianza. Hay que tener mucho cuidado. No se debe confiar en cualquiera, porque te pueden quitar la cartera, entre otras cosas. Pero entre la prudencia lógica y la desconfianza por naturaleza, ¿qué ocurre? Pues que hay un intermedio, ¿no? Cuando una persona se vuelve un desconfiado hacia Dios, yo no creo en nada que no pueda demostrar, te vuelves inevitablemente un desconfiado hacia el hombre. Eres incapaz de amar, porque amar es confiar, amar es arriesgar. Amar es decirle a alguien, me fío de ti y sé que no me vas a engañar, que lo que me estás diciendo es verdad, me fío de ti y pongo en tus manos mi futuro, por ejemplo, contrayendo matrimonio, o pongo en tus manos la educación de los niños que tendremos juntos. Amar es confiar. Una persona que no confía no ama. Por tanto, primer grupo, aquellos que se niegan a fiarse de Dios. Repito, hay que darse muy bien cuenta de en quién se fía uno, de quién confío. Pero una vez que uno ha comprobado que es fiable, y Cristo lo es, ¿no es fiable alguien que muere en la cruz perdonando a sus enemigos? Ese es fiable. Por lo tanto, ese primer grupo de personas, que es una élite, es una minoría, ese primer grupo se están cerrando a la gran apertura al amor que tiene que tener el ser humano mediante la confianza. Y además se están cerrando a la ciencia, porque la ciencia implica aceptar los riesgos de equivocarse. Toda la ciencia se hace a base de hipótesis que después se demuestran o no como verdaderas, como verdades, es decir, se trabaja con una hipótesis y después eso es o no verdad en función de la experimentación. Por tanto, si tú te niegas al riesgo, simplemente no solamente te niegas a Dios y a la confianza, a la relación con el prójimo, sino que te niegas a la propia ciencia. Este es un grupo pequeño. Hay un grupo mucho más habitual. No es el más importante, pero también existe y es más numeroso que el anterior. Aquellos que se sienten decepcionados de Cristo, de Dios, de Cristo, porque no les ha resuelto sus problemas. Periódicamente nos encontramos con personas así, y quizá alguno de vosotros no está así ahora, pero quizá ha pasado momentos así. Has tenido un momento de dificultad, por ejemplo, la muerte de un ser querido, una enfermedad, una situación económica difícil. Estos casos, repito, nosotros nos los encontramos continuamente. Y en ese momento tú has tenido una actitud de fe, de confianza, has rezado, has pedido bien, has pedido con humildad, has suplicado que se cure esta persona, en fin, que no muera aquella, que me venga un trabajo. Bueno,
y no se ha producido el milagro. La persona murió, la enfermedad no se resolvió o tu trabajo no llegó. Bueno, en ese momento entras en una crisis de fe y dices, o Dios no existe, o si existe, yo no le importo. Porque si yo importara, me habría ayudado. No entiendo cómo es posible que el Todopoderoso, que es capaz de cualquier cosa y que dice que me ama, no entiendo cómo es posible que permita que se muera mi hijo. Pienso que es la mayor tragedia de la vida. O que permita que no me salga a mí el empleo que necesito porque tengo mi familia pasándolo muy mal. Es muy curioso ver que, lo digo por mi experiencia, ver que hay muchísimas personas que lo están pasando muy mal y que sin embargo no tienen esta crisis de fe. Y esto es tanto más frecuente cuanto más sencilla es la gente. Es decir, esta crisis de fe no creáis que se produce entre los más pobres, que podría decirse, ¿no? Y decir, oye, es que no tienen nada. Pues no, tú te encuentras en los barrios más pobres de las ciudades, por ejemplo, latinoamericanas, que conozco bien, mucha menos crisis de fe, es decir, mucha más gente practicante, que en los barrios más ricos de esas mismas ciudades. Es decir, que teniendo más a priori o digamos subjetivamente motivos para la crisis no la tienen. Y esto se repite, yo conozco muy bien Latinoamérica, se repite seguramente igual en África o en otros países donde la pobreza es extrema. Es decir, esta crisis de fe se produce no solo entre aquellos que sufren una decepción porque Dios no les ha ayudado dándoles lo que ellos pedían, sino entre aquellos que consideran que Dios es su criado. Es decir, es la crisis de fe propia del que piensa que Dios está a su servicio. En el fondo es la crisis de fe propia de una persona llena de soberbia. Por eso no se produce entre los más sencillos, porque el sencillo pide, pero no se enfada si no le dan, está acostumbrado a que no le den. En cambio, nosotros, cuando pedimos, aparentemente pedimos, pero en realidad exigimos. Nosotros no estamos acostumbrados a pedir. Nuestras peticiones, aunque formalmente sea una petición, es una exigencia. Y a veces un chantaje. Si no me das lo que te pido, me enfado contigo. Y el enfado puede ser del niño con la mamá, con el papá, desde pequeñitos, o del adulto con el gobierno, o del creyente con Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Muchas veces cuando me encuentro con personas que están en esta situación de crisis de fe, primero siento un gran respeto, porque una persona que sufre, no tiene empleo, ha muerto un ser querido, aunque esté en crisis de fe, y aunque esa crisis de fe tenga este origen de que no se ha dado cuenta de que Dios no es su criado, está sufriendo. Una persona que sufre siempre es una presencia misteriosa de Dios, y hay que tratarle con el máximo respeto, aunque esté equivocado. Ahora bien, cuando ya es posible hablar con esta persona, y más allá del enfado que le cierra los oídos y el corazón, yo le digo, pero escucha, tú te enfadas con Dios, has escupido al cielo porque Dios permitió la muerte de tu hijo, has escupido al cielo, has roto con Dios, te has enfadado con Él y crees que tienes todo el derecho del mundo para ello. ¿Tu enfado resucita a tu hijo? ¿Tu enfado? Ya no voy a misa más, ya no rezo más, no quiero saber nada de Dios. ¿Tu enfado hace que te llamen por teléfono para ofrecerte el trabajo de tu vida? ¿Tu enfado hace que tu cáncer se cure? ¿Verdad que no? Esto lo saben los sencillos. ¿Qué sabiduría? Esto lo saben los sencillos, por eso no se separan de Dios. Porque saben que si se separan de Dios, entonces sí, lo pierden absolutamente todo. Así que no sé cómo estáis vosotros, confío en que si estáis en una de estas crisis, tengáis la sabiduría de los sencillos, de decir, Señor, no entiendo por qué no me ayudas, no entiendo por qué permites estas cosas que me hacen daño, te suplico, Señor, te necesito, ayúdame, ayuda a mi familia, pero no me voy a separar de ti, porque yo no estoy contigo para que tú me resuelvas los problemas de la vida. Estoy contigo por agradecimiento a ti.
Dos grupos de crisis. Vamos al tercero, que es el peor. ¿Por qué se separan muchos hombres de Dios? La mayoría. Estos dos que he dicho antes son minorías. ¿Por qué se separa la inmensa mayoría de Dios? Porque Dios, Cristo, nuestro Dios, no es un término muy habitual últimamente, Cristo no es políticamente correcto. Es decir, Cristo no es alguien que te enseña lo que tú quieres escuchar. Es decir, el primer grupo intelectual se separaba de Dios, de Cristo, porque no despejaba todas sus dudas y porque no quería fiarse. El segundo grupo porque no resolvía sus problemas. Y el tercer grupo porque le pide demasiado. Es decir, por la enseñanza. Cristo me molesta. Cristo es conciencia. Cristo es luz. Cristo es la verdad. Y a mí no me interesa tener luz. No me interesa saber la verdad. No me interesa saber que no puedo robar. Señores, vaya problema que tenemos en España con el asunto de la corrupción, ¿eh? Madre mía. No me interesa, no me interesa. A mí no me interesa saber que no puedo matar. Sabemos los datos ya del año pasado, de abortos. Han bajado un poco, pero ¿por qué ha bajado el número de los nacimientos? El porcentaje es por el estilo, más de 100.000 abortos. No me interesa que alguien me recuerde que no puedo matar. No me interesa que alguien me recuerde que no puedo mentir. No me interesa que alguien me recuerde que no puedo ser infiel. No me interesa que alguien me recuerde que no puedo hacer lo que me da la gana. Me alejo de Dios porque quiero alejarme de mi conciencia. Cristo no es políticamente correcto. Esta es la causa de la inmensa mayoría, de la práctica totalidad de las crisis, del alejamiento, de la apostasía. Esta apostasía silenciosa que se ha producido, que se sigue produciendo en Occidente. Todo lo demás son cuentos chinos. Repito, cierto, hay algunas personas que intelectualmente no quieren fiarse y dicen si no lo veo no lo creo. Bueno, hay algunas personas que son creyentes, practicantes incluso, bueno, y que ante un problema de sufrimiento se han alejado. Normalmente estos, gracias a Dios, suelen volver después de un tiempo, que les pasa el enfado y vuelven a su casa de donde nunca debieron salir, porque como en la propia casa en ningún sitio. Pero la inmensa mayoría, los que no vuelven, son aquellos que son ciegos porque no quieren ver. Cristo es políticamente incorrecto. Oiga, gracias a Dios. Este fue el motivo por el cual los saduceos, que era aquel sector poderoso, aliado con los romanos en el antiguo Israel, los que cobraban los impuestos, los que manejaban el templo, este fue el motivo por el cual condenan a Jesucristo. Es políticamente incorrecto. Después buscamos la excusa teológica. Es que se hace Dios, cosa que era verdad, se hacía Dios porque era Dios. Pero el motivo es, nos dice cosas que no queremos escuchar. Esta es la causa. Y ahora nosotros analizamos. ¿Yo me fío de Dios? Yo creo que sí, todos nosotros. Si no, repito, no estaríamos aquí. ¿A mí me ha decepcionado Dios? Hombre, pues hay momentos de oscuridad. En toda relación de un católico con Dios se pasan momentos de oscuridad. También Cristo lo pasó con el Padre. En la cruz gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por tanto, es normal que haya crisis, pero salimos de ellas. ¿A dónde vamos a ir? Es que, lo voy a repetir, si escupo al cielo, ¿va a resucitar mi hijo? Es que si me enfado con Dios y no vuelvo a misa y no vuelvo a rezar y le digo, ya no creo en ti, ya no te conozco, ¿te van a dar el trabajo de tu vida? Por lo tanto, como con Dios, en ningún sitio, acepta el misterio. Y sobre todo, acepta la luz. Es la gran cuestión. Siempre lo ha sido. Hoy es la gran cuestión. Porque esa luz nos taladra. Es espada de doble filo. Esa luz nos incomoda. Esa luz pone al descubierto nuestras miserias. Esa luz nos dice qué es lo que hacemos mal. Bendita luz, porque esa luz nos sana. ¿Qué es mejor? Vivir engañados y decir, soy bueno, mientras eres un ladrón. Vivir engañados y decir, soy un buen padre de familia, mientras no te ocupas de tus hijos o no atiendes bien a tu esposa.
es mucho mejor decir: Señor, soy un pecador. Veo tu luz y me avergüenzo. Soy un pecador. Soy un pecador, pero soy un pecador que quiere ser santo. Y yo sé que tú me acoges en tu casa, que tú no me das una patada, que tú no me dices: vete, maldito, eres un pecador, sino que me dices: ven, yo soy el buen pastor. Ven, yo soy la divina misericordia. Basta con que digas: soy un pecador, para que desde ese mismo instante la divina misericordia te levante de donde te has caído, te dé la fuerza para volver a comenzar. Así que hoy, meditando en este fragmento del Evangelio, en este prólogo, podemos decirle a San Juan: aquí estamos. Porque él dice: los que le recibieron, los pocos, son llamados a ser hijos de Dios. Digámosle: aquí estamos, aquí estamos. Me fío de ti, espero en ti, no me decepciono de ti. Te agradezco que me enseñes, aunque lo que me enseñas me cueste mucho trabajo. Ya os lo he dicho muchas veces, el final de un soneto de Quevedo me gusta muchísimo. Y es lo que nosotros los católicos decimos: somos pecadores, somos polvo. Quevedo decía: polvo seré, más polvo enamorado. Prefiero tener luz en mi conciencia, aunque esa luz ponga al descubierto cosas que me gustaría que no existieran. Prefiero tener luz a vivir equivocado, engañándome a mí mismo, creyendo que soy muy bueno, porque si vivo equivocado no cambiaré, y si vivo con luz y con esperanza, poco a poco iré mejorando. Que así sea.